nuestro último autor invitado es para los colombianos, sin duda un viejo conocido, Celso Román, pero para Make Make es nuevo en nuestra tarima, igual que Fabio, que estaba nuevo en nuestra tarima, y esperaremos volverlos a tener a todos por acá. Y Celso hoy viene a hablarnos, te voy a llamar a la tarima mágicamente, Celso. ¡Charán! Buenos días, Catalina. Muchas gracias. Qué gusto, Celso. Hoy Celso nos va a hablar de un libro muy bonito de la editorial Monigote, que está en Make Make, y le recomiendo mucho. Y el libro se llama El espíritu del páramo. Celso es escritor, es docente y es artista plástico colombiano. Ganó el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Fundalectura, el Premio Netzahualcoyotl de Literatura Latinoamericana para Niños, lo dije muy bien, el Premio Crea Digital en el 2017 y lista de honor de IBI. Sin duda, su nombre es familiar para muchos de los colombianos, pero quizás para quienes no son colombianos, no tanto. Así que bienvenido, Celso, y qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Catalina, y para mí es un honor visitar el planeta Make Make, y espero que me den también la nacionalidad de ese planeta que es tan semejante a nuestro planeta Tierra. Qué interesante esta reunión, estoy muy agradecido por esta invitación porque realmente hemos hecho un recorrido mágico alrededor de la leyenda y alrededor del mito de creación. Las palabras de Fabio me llevaron a mí cuando él hablaba del relato popular y del cuento, así como lo que nos mencionaba Julio. Me llevaron a mí a esos tiempos de la infancia en que algunos de nosotros, pues por lo menos de mi generación, tuvimos la suerte de tener parientes que por lo general eran abuelos o tías que contaban historias después de la cena en el campo a la luz de una vela, o de una lámpara, escuchar historias de leyendas y también escuchar cuentos maravillosos. Eso nos lleva a seguir pensando en por qué para la infancia son tan importantes los cuentos, y me hace pensar en una frase de Jorge Luis Borges que decía que la historia de un hombre representa la historia de la humanidad, donde hay una infancia de la humanidad para descubrir el mundo, para encontrarle explicaciones. De ahí que sea tan interesante que los niños en cierta edad se fascinan con las adivinanzas, porque con la palabra quieren apropiar el mundo. Les encantan que les cuenten historias y que les cuenten cuentos, que por supuesto, como decía también Julio, tiene una explicación que está en Joseph Campbell y está en Bruno Bettelheim con su psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y hay una serie y Vladimir Prop, por supuesto, con su análisis del cuento popular, acerca de cómo los cuentos transmitían valores comunitarios a las personas reunidas ahí sí, alrededor del fuego y a lo largo del tiempo. Y cuando nosotros llegamos a encontrar el mito, encontramos el mito como una explicación mágica del mundo. Y esa explicación mágica del mundo que nos permite afianzarnos en lo que somos, y eso nos va llevando por el camino de la identidad y llegar hasta la identidad que decía María, que es la identidad de nosotros como seres humanos, porque vamos al ancestro, al ancestro, al ancestro, hasta llegar a la pequeña Lucy, ese monito pequeñito que se levantó allá en África y que de ahí fue evolucionando toda la humanidad. Es decir, somos hermanos todos, y mucho más hermanos a través del mitocondrio femenino. La célula, lo que nos hace verdaderamente hermanos es esa raíz femenina que tenemos todos, por la que se va transmitiendo la vida. Y cuando pensamos en lo que estamos viviendo en este momento, específicamente en Colombia, que ya es noticia mundial, como hay una agitación social muy grande, hay una juventud que está despertando porque hubo una generación que no le cumplió las expectativas. Entonces, en este momento, diversas situaciones llevaron a un estallido, como sucedió en Chile también, en busca de transformaciones. Y un amigo mío decía con mucha certeza que nosotros pertenecemos aquí en América Latina a países hermanos separados por las fronteras de los mismos problemas, pero también unidos por todo un ancestro cultural que está en los mitos, en las leyendas y en los cuentos populares. Y eso me lleva ya a pensar, a entrar en el tema, y como sé que hay tantos docentes aquí
con nosotros. Yo tengo un libro que se llama Mitoamérica, que nos va la imagen. Quería contarle a los niños y a los jóvenes algunas explicaciones mágicas del mundo, porque cuando llegó la cultura occidental acá y empezó a desarrollarse la enciclopedia y después la ciencia occidental, nos hicieron creer que la única explicación válida del mundo era la explicación científica. Pero entonces, ¿dónde dejamos las explicaciones mágicas que fueron las que permitieron ese arraigo a una naturaleza y a una madre tierra, a Pachamama, el planeta vivo, que entre otros el científico británico James Lovelock la llamó Gaia, que es el nombre de la diosa de la tierra que está en el diccionario de María? Entonces, ese encuentro con la literatura y encuentro con la naturaleza, yo pienso que se ha ido perdiendo, por lo menos aquí en nuestra cultura y en general en América Latina, porque el mundo ha crecido desaforadamente. En los años 50 del siglo XX, la distribución de la población colombiana era 70% rural, la mayor parte de la gente vivía en el campo, y 30% urbana. En este momento, la proporción es exactamente la inversa: 70% urbano, 30% rural, y tiende a despoblarse cada vez más el campo, en parte por nuevos desarrollos agrícolas y ganaderos que son extensivos y van desalojando la pequeña propiedad. Entonces, si este es un momento de cambio, si es un momento en que el planeta está pidiendo a gritos que cambiemos nuestra relación con él. Y yo sí he pensado que la relación que tenemos que volver a recuperar es la relación sagrada con el entorno que tenían los indígenas. Entonces, por eso se habla no solamente de Pachamama, la madre tierra dadora de vida, sino que está en todos en todas las transformaciones negativas que sufre el planeta. Nuestro planeta vivo tiene una fiebre que se llama el calentamiento global y tiene una enfermedad que es el cambio climático y la pérdida de las especies, la deforestación, etcétera. Entonces, yo pensaba, ¿de qué manera volver a acercar a los niños a las explicaciones mágicas del mundo? Y entonces está este libro que se llama Mito América, donde yo lo que pensé fue inventar un personaje que me hizo recordar el cóndor de María. Ahí nos encontramos, es decir, Dios los hace y ellos se juntan, se van uniendo las neuronas para formar pensamiento. Entonces yo inventé un personaje que se llama el explorador de la palabra, que reúne a un grupo de niños y les dice: vamos a hacer un viaje mágico y vamos a ir al pasado. Y entonces van en ese vuelo mágico hasta las praderas norteamericanas a buscar a un sabio anciano Sioux llamado Mato Huacán u oso hechicero, y se sientan con él y él les cuenta cómo explican el mundo los indígenas Sioux. Y siguen en su viaje a la actual Guatemala, donde está Julio, y un sacerdote maya llamado Akin, cuyo nombre significa el que procede del sol, les explica cómo el universo maya fue creado. Y siguen viajando y llegan aquí a nuestra tierra, a Colombia, donde era la cultura muisca. Todavía queda algo de la cultura muisca y hay grupos muy interesados en recuperar toda esa mitología, que la vamos a ver ahora más en detalle con el libro El espíritu del páramo. Y buscan a una anciana abuela que se llama Kika, o tierra significa. Y van donde los incas más al sur y buscan un amauta, un conocedor, un sabio, que se llama Tupac Sinchi. Y van más abajo a Chile a buscar el pueblo mapuche. Y en el pueblo mapuche encuentran a una abuela cheuque o machis, que es el chamán mapuche. Y finalmente van hasta los guaraníes, en la frontera entre Argentina y Uruguay-Paraguay, y buscan a Ibirayucu, nombre guaraní que significa el primero entre los que llevan vara. Entonces, cuando uno con la imaginación logra sentar a los niños en un lugar sagrado, donde le cuentan cómo es la historia del origen del mundo, vamos a ver que la mayoría de nosotros fuimos bautizados en la religión católica, cristiana, como se quieran llamar, católica, apostólica, romana o cristiana, que tiene un libro sagrado que es la Biblia,
y nos enseñaron cómo se creó el mundo. Y resulta que en la mayor parte, si no en la totalidad de estas culturas que yo logré localizar así en esta investigación, empiezan en lo mismo. Dicen, en el principio no había sino oscuridad, como sucede también en los primeros versículos de la Biblia. Y en esa oscuridad había un ser creador que para nosotros en la religión cristiana se llamaba Jehová. Para los indígenas en Muisca se llamaba Echiminigagua, el creador. Y ese creador habló. Por eso el primer versículo de la Biblia dice, en el principio era la palabra. Y cuando yo estaba estudiando en el colegio, que leía ese versículo, estudié en un colegio de sacerdotes católicos agustinos de la Asunción, y leíamos la Biblia, y yo pensaba, la primera palabra, ¿cuál será la palabra? En el principio era el verbo. ¿Qué verbo? El verbo crear, el verbo hacer, el verbo empezar, hasta que entendí que era la palabra creadora. Entonces la palabra tiene ese poder de crear universos. Y como dice Julio, le debemos respeto a esas palabras indígenas que tienen su explicación propia del mundo. Entonces aquí sí entramos a un personaje que entra, bueno, cuando surgen los mitos, surgen como los dioses creando el mundo. Una vez creado el mundo surgen las leyendas. En las leyendas hay dioses o semidioses que se encuentran con los seres humanos. Entonces nosotros somos territorio de leyendas es decir, como dijo María, desde que migramos desde el Asia hasta llegar abajo a la Patagonia, hemos traído leyendas donde hay seres mágicos que acompañan a los pueblos. Y ahí es donde entra este libro que se llama Vuelven las leyendas. Y lo que hice yo acá fue retomar leyendas de varias regiones de Colombia. Colombia tiene en la región andina una cultura distinta a la región insular y distinta a la de la costa pacífica y de los llanos orientales, en fin, y de la Amazonia. Entonces yo hice que personajes de esas leyendas pudieran llegar aquí a este presente. Y de pronto imagínense ustedes la magia de que se apareciera aquí el Curupira, que es un personaje amazónico que es pequeñito, con los pies invertidos, los pies hacia atrás, que eso es algo muy particular y encontré esa misma leyenda en el Perú y también en México, en que son seres que viven en el bosque y suelen ser seres protectores. Entonces, a mí me ha parecido maravilloso hacer que esos personajes de leyenda vuelvan aquí a este presente, porque si nosotros los conocemos, y yo le digo a los niños y a los jóvenes, ellos nos dan una identidad, como decía Julio, de manera tan apropiada, nosotros somos parte de esa herencia, y esa herencia debe ser respetada y debe ser cuidada y debe ser divulgada. Y al darnos identidad nos va a permitir ponernos de pie frente a otras culturas sin que otras culturas nos avasallen y nos quiten la verdadera esencia de lo que somos. Y eso aquí en Colombia lo estamos viendo en este momento con un movimiento maravilloso que llama la minga indígena. Minga es la palabra indígena de trabajo en común. Cuando una persona quiere hacer su casita, convoca minga y vienen todos los vecinos y le ayudan a hacerla. Es el mismo Owar Secuara de los indígenas, de los indígenas Uwa en el norte de Colombia. Y es la misma mano cambiada de los pueblos indígenas del Pacífico. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de encontrar en nuestra cultura una fortaleza, que es la que nos están volviendo a enseñar los indígenas que vienen en Minga desde sus resguardos y han tenido unas formas de organización absolutamente maravillosas y están enseñando a los jóvenes cuáles son las formas de lucha después de que ellos tuvieron 500 años de dominación. Por eso era que, como decía Catalina, que han caído estatuas de conquistadores, porque se está volviendo a reescribir una historia donde tienen que predominar los valores realmente importantes, que son los valores de la nacionalidad. Bueno, dice Angélica María Celso Román, que la oralidad nos conecte con el respeto tan necesario en estos tiempos por la pluridiversidad y, como dices, por la relación sagrada con la naturaleza. Estoy completamente de acuerdo con Angélica. Entonces, aquí está, vamos a conversar del espíritu del páramo, porque este es un libro que se desarrolla en una región muy especial de Colombia, en un ecosistema más bien muy especial de Colombia, que es el páramo. Los páramos quedan en lo alto de nuestras montañas y es un libro que
recoge, quiero decir que lo hizo la editorial Monigote, el director, gerente y propietario Mauricio Gaviria en este momento nos está acompañando, mandamos un saludo a Mauricio, y a los ilustradores Manuel Laverde y Paula Romero, que son ilustradores de naturaleza. Y esta imagen que ustedes ven es una de las lagunas sagradas que hay en la parte alta de los páramos, donde el clima es muy particular. Esto es a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. El aire es escaso en oxígeno, entonces las plantas que se han adaptado tienen unas particularidades muy específicas porque aguantan en el día una extraordinaria luminosidad y en la noche un frío tremendo. Ustedes pueden ver acá, nosotros siempre cuando ponemos esta diapositiva preguntamos, ¿ven el venado? No es este líquen rojo que está acá, es un venadito que está aquí parado entre los frailejones. Que los frailejones recibieron ese nombre en la colonia porque dicen los cronistas que en la neblina las siluetas de los frailejones parecían frailes que estuvieran orando. Entonces, aquí es un lugar mágico también, además lleno de leyenda. Ahí está la serranía de los órganos, donde surgieron leyendas como los niños llorones de Chingaza, cuando dos caciques se enemistaron y uno de ellos robó los hijos y los dejó abandonados allá en la cordillera, y el llanto de los niños es el que ha generado la constante abundancia de agua en el páramo. Los páramos en Colombia son todos parques nacionales porque son lugares de recolección de agua. Y aquí vemos cómo hay un bosque, además un bosque andino mágico, donde hay seres muy especiales. Algunos campesinos hablan de la mapalina, que es una mujer bellísima que tiene un manto de neblina que cuida a los animales. Y cuando algún cazador dispara, inmediatamente un banco de neblina lo despista y lo hace perder, porque el aire está tan cargado de humedad que va fluyendo permanentemente, y son los ríos que nacen en el páramo los que alimentan el resto de la zona andina del país. Y en ese páramo, aquí es cuando fuimos a hacer el libro, está en una de las lagunas de Siecha. Siecha, Sie es agua y Cha es varón en la lengua. Los españoles llegaron y los llamaron muiscas porque decían que esa población abundan como moscas, pero realmente el nombre de ellos es Chipcha. Entonces hay tres lagunas sagradas y nosotros hicimos este viaje. Aquí está el editor allá atrás de Gafa Oscura, aquí está un profesor que nos acompañaba, aquí Emanuel, este es el guía, aquí Paula y aquí Emanuel, los ilustradores. Y la idea era escribir una historia sobre el páramo y nos fuimos al páramo para que el páramo nos contara la historia. Y es la historia de un explorador británico que vino en busca del tesoro del Dorado, porque se hablaba de esa ceremonia en que un cacique se cubría de oro y arrojaba esmeraldas y arrojaba figurillas de oro a la laguna. Y entonces empezó aquí a surgir el explorador, lo llamamos Edward Mackenzie y lo hicimos venir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y consiguió un guía indígena para subir al páramo. El guía, y este páramo tiene una variedad, una diversidad de vida extraordinaria. Por ejemplo, ese colibrí que vimos tiene el pico más largo que su propio cuerpo para poder entrar aquí en las flores del borrachero, que en Perú le tienen otro nombre a esta planta, el borrachero, que es una planta que los indígenas utilizaban para anestesiar y hacer trepanaciones de cerebro y operaciones muy interesantes. Entonces, ahí nos encontramos con la fauna, porque nos fuimos acercando a la explicación mágica del mundo según los muiscas. Ellos decían que había tres mundos. Aquí está el oso de anteojos, que es el único oso americano que hay. Miren el tamaño de esos frailejones. Y aquí hago una aclaración. Bueno, esto es una puya, pero un frailejón crece 1 centímetro al año. Un frailejón de 1 metro tiene 100 años. Así de sencillo. Entonces, los animales para los muiscas eran sagrados. Este oso de anteojos en algunas regiones de Colombia lo llaman Manoba, el padre del bosque, porque él se alimenta de semillas que después las va esparciendo por el bosque, es lo que llama una especie sombrilla. Y para los indígenas había tres mundos. El mundo inferior, al cual se entraba por las cavernas, y esto lo encontramos también en la mitología inca, el mundo inferior representado por la serpiente,
el mundo en este donde estamos, un segundo plano donde vivimos, que para los indígenas para los muiscas era representado por el venado, que cada año al dejar caer la cornamenta vuelve y le nace al año siguiente con una puntica más, considerándolo el paso del tiempo. Y el mundo superior, el del cóndor, que es el que se acerca, como él es carroñero, él toma el espíritu de los animales que mueren y lo lleva al gran espíritu. Y aquí estamos hablando también de personajes mágicos del páramo, y hay uno de ellos muy importante que se llama el Titacuy. El Titacuy es un hombre que vive en el páramo, fuma un tabaco. Aquí yo quiero contarles una anécdota, y es que este personaje que está acá es el padre del ilustrador. Le dijo: papá, póngase ese sombrero y agarre ese papel como si fuera un tabaco, que quiero pintar al Titacuy. Y de ahí salió el Titacuy, que es tenebroso, porque él tiene una pierna muerta y tiene un muñón, se apoya en un bastón, y está permanentemente, huele mal, huele muy mal por la podredumbre de su pierna, y va dejando una huella de un pie con uñas muy grandes y el del bastón con que se apoya y el del muñón de su pie. Y este personaje, Edward Mackenzie, llega al páramo enceguecido por la posibilidad de encontrar el tesoro del Dorado, y el páramo le da toda una verdadera lección. Vamos a la siguiente, porque me parece muy interesante esta ilustración, porque representa para los muiscas la creación, y me permitiré leer un fragmento acerca de esto. Cuando tal vez fue Fabio cuando habló de cómo los indígenas narraban de una manera que, es decir, la oralidad indígena es distinta a la oralidad que nosotros podemos encontrar aquí en la literatura. Cuando estábamos escribiendo este libro, yo tuve la oportunidad de viajar al Amazonas, y allá un indígena estuvo contándome relatos, y realmente ellos cuentan de una manera que a nosotros nos parecería monótona. Él decía: yo fui a cazar el güío negro, salí con mi cuñado, llegamos al río. Es decir, lento, lento. Entonces aquí, al describir, estos personajes tienen que refugiarse en una caverna, donde ustedes pueden ver en la ilustración los criptogramas, los glifosatos, las ilustraciones que dejaron los indígenas muiscas representando su universo. Y el guía indígena entra en un trance y empieza a contar la creación del mundo. Dice: todo estaba oscuro, solo había noche, pero allí estaba Chiminigagua y la luz de su palabra. Él habló, dijo: voy a crear el mundo. Y puso su fijisca, aliento de vida, en el pico de dos cóndores, Timanso macho y Timanso hembra. El macho llevó granos de quinoa y la hembra llevó semillas de maíz. Aquí abro un paréntesis, que la quinoa es un alimento andino extraordinariamente bueno, que junto con el amaranto y la maca los españoles quisieron prohibir porque eran plantas sagradas, y porque querían que nosotros comiéramos bien trigo, cebada y avena. Entonces, en la creación, Timanso macho y Timanso hembra, los cóndores, el macho llevó granos de quinoa y la hembra llevó semillas de maíz. Y estas imágenes en la pared se movían en la historia. Ah, mire cómo los dos hicieron el mundo. Vea, ahí, Chiminigagua los envió a volar, sí. Y por donde ellos pasaron fueron naciendo todas las cosas: las montañas, el cielo, la tierra, la nube y la lluvia. Y después los cóndores volaron en redondo sobre la tierra recién creada, y así fue como nacieron también los dioses. Mírelo, ahí va volando hacia el norte. Timanso hembra y va regando semillas de maíz negro. Abba Chiscamuy, y con Fijisca, el aliento de vida de Chiminigagua, surge el huracán por el que apareció Icha, la diosa de la tierra. También María nos mencionó a Huracán dentro de toda la mitología azteca. La tierra del cultivo, la tierra negra, la tierra buena. Y vea que el cóndor dio una segunda vuelta volando hacia el oriente, donde nace Sue el sol. Ahí está Timanso hembra lanzando semillas de maíz amarillo, abativa. Y ahí se ve el Fijishka, el aliento del creador que formó otro torbellino y dio nacimiento a Fiba, el dios del viento y del aire, del viento que nos habló con
en tan hermoso cuento Julio Serrano. El mismo aire que respiramos dormidos y despiertos. Y mire, ahí sigue. Ahora va volando hacia el sur el cóndor hembra y arroja semillas de maíz blanco. Abba Fukie Pijiquixa, y otra vez con el aliento de Chiminigagua, hace surgir un torbellino dando vida a Gata, el dios del fuego. No se cansa todavía, sigue volando muy, muy alto. Timanso hembra fue al occidente donde se oculta el sol y allá dejó caer semillas de maíz rojo. Abba Sasamui, y con el soplo de vida surgió otro remolino para que Sie, la diosa del agua, existiera. Entonces, en esta hermosa ilustración que hicieron nuestros artistas, se ve cómo van volando y van dando origen a la tierra, al aire y al agua. Y alguien decía, pero si están en el territorio Muisca, que es en el centro de los Andes, ¿por qué pintó una ballena? Pues porque el agua es la vida y el agua está en este planeta que debería llamarse más bien planeta agua y no planeta tierra, porque 3/4 partes de su superficie están cubiertas de agua. Entonces, así nosotros quisimos, con este libro y con esta aventura de este personaje, quisimos hacer un viaje también al pasado para que ese personaje en su experiencia se transformara y empezara a entender que el verdadero valor no está en el oro, que entre otras cosas el oro para los indígenas era luz del sol que ellos podían usar como adorno, y decían que el verdadero valor de la vida estaba en el agua y en las ofrendas de la luz del sol. Es decir, no estaban nada lejos de la explicación científica que nos dice que toda la energía del planeta viene del sol y que con el agua nosotros podemos empezar realmente a existir. Bueno, muchas gracias, dice Cecilia Repiso. Escuchar a Celso Román es todo un ritual de chamanería. Cecilia, un abrazo, es una profesora del sur de Colombia, de Neiva, tierra que amamos profundamente y tierra de gente muy, muy valiente también en estos días de movimiento social aquí en Colombia. Bueno, si hay alguna pregunta. Pues veo que estás tomando lista a los asistentes y que los conoces uno a uno. Sí. De nuevo, creo que aquí lo que vemos son elogios y aplausos. Muchas gracias. Sobre el libro de hecho fue publicado por ahí hace unos 2 años o 3, sí, si no me equivoco. Recuerdo haber estado en el lanzamiento en el Jardín Botánico de Bogotá, muy apropiado el lugar. Claro. Y los ilustradores, ellos se especializan en ilustración botánica y de fauna, así que es muy bonito, muy especial el trabajo de ellos porque realmente es a lo que se dedican desde hace siempre. Entonces, en ese sentido, muy apropiada la elección del trabajo de ellos, que son muy buenos. Celso, pues yo aquí solo veo aplausos, no veo preguntas, así que te transmito los aplausos, te agradezco mucho por habernos, a ver, aquí está, desde Neiva los aplausos de Cecilia. Ajá. Con la bandera al revés, para los invitados internacionales, pues ese se ha vuelto como el símbolo de las protestas de estos días. Vamos a ver cuánto nos tardamos poniendo la bandera al derecho. Ajá. Mientras tanto, te agradezco mucho habernos acompañado, tus palabras, contarnos la historia detrás del libro, que es tan lindo, y bueno, en una futura ocasión, sin duda, te volveremos a llamar al Planeta Makemake, del cual ya eres miembro honorario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Celso. Un saludo. Te saco mágicamente de por acá.